Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Saludos a todos, bienvenidos de vuelta, y es hora de otra edición de Cosplay Souls. En el episodio anterior, hicimos un episodio de Star Wars, con una gimmick de narración que jamás voy a repetir, y hoy, ya que estamos en octubre, creo, dependerá de qué tan rápido edite este video, haremos a Ada Wong de Resident Evil. No perdamos tiempo. Para esta ocasión, elegiremos al Hunter como clase inicial. No sé si lo han notado, pero estoy intentando hacer un episodio con cada clase mínimo. Llegamos a Firelink, y antes de hacer la rutina diaria, iremos por el arma principal del Ron. Solo debemos avanzar por el Borg un rato, saltar aquí, y bingo, el Light Crossbow. Oh sí, es ese tipo de Ron. Obviamente necesitamos munición, así que iremos con... Oh my god. ¿Puedo hacer esta referencia? Ok. Welcome! Got a selection of good things on sale, stranger. Ok. Hay tres tipos de municiones que podemos comprar. La de madera es barata pero es más débil. La munición pesada es más cara y hace más daño, pero su rango es menor. Y estándar es justo en el medio. Por el momento solo iré por estándar, ya que será más útil. Ahora, mientras dejo la rutina diaria en el fondo, hablemos de las ballestas. Son un tipo de arma súper rara. Sus disparos son lentos, y la animación de recarga también lo es. No puedes hacer zoom de la misma forma que los arcos y flechas, y no escalan con ningún stat. Así que nuestras almas irán en tres cosas: subir las armas de nivel para tener el daño, comprar municiones para poder hacer ese daño, y darnos mucha vitalidad y endurance. Oh, y 16 en destreza. Créanme, eso va a ser más útil más adelante. Miren esto. Es tan lento el disparo que fallé en matar a la Crystal Lizard. Pero un reinicio hace que reaparezca, así que lo dejo todo bien. Tomamos el Wolf Ring, pues nos ayudará a disparar en algunas ocasiones. Vamos con Andre, y después de farmear un poco, Light Crossbow a más 5. Y también toda la munición que pueda comprar. El daño sube bastante más 5, pues compensa no escalar con nada. Hora de cruzar el Borg completamente. La gran ventaja de esta arma es su rango, y el hecho de que puedo hacerle one shot a varios enemigos ahora lo hace bastante fácil. Excepto por los caballeros negros. Esos aún son demasiado fuertes. Y buen timing de mi grabación ahí, ¿no? Y esto es algo que no sabía. La Crystal Lizard antes de Toros me dejó 2 trozos de Titanite. No sabía que era posible. Eso va a ayudar mucho en este run. Primer intento contra Toros no fue bien. Como ven, mi mayor problema es saber cuándo es un buen momento para disparar. Estoy intentando hacerle bait a los ataques y luego lanzar un disparo. Pero con 125 de daño y un poco extra si le damos durante una animación de ataque, Toros cae en el segundo intento. Ok. No lo voy a estar mostrando mucho, pero voy a estar manteniendo vitalidad y endurance más o menos al mismo nivel de ser posible. Y con el puente de Hellkire abierto, podemos obtener 555 almas fáciles y farmear un rato para reabastecernos de munición. 290 debería ser suficiente, ¿no? Thank you. Is that all, stranger? Te amo. Hora de otro jefe. Vamos por las gárgolas. El daño no es malo, pero mi timing aún requiere práctica. Cuando la segunda gárgola apareció, pensé que sería más difícil, pero el rango me ayudó a eliminarla sin muchos problemas, y después de un rato, primer intento y primera campana. Otro jefe más, Moonlight Butterfly. En teoría debería ser muy fácil, ¿no? Pues no realmente.
Verán, la puntería manual de esta cosa es horrible. Creo que es hacia donde estoy apuntando con la cámara, pero siempre sentí que mis tiros iban un poco hacia la derecha, pues en esa mano llevaba el arma. Afortunadamente, las alas de la mariposa cuentan para el daño, así que fue solo ser paciente y ayudó a practicar un poco los tiros manuales. Segundo intento, lo tomo. Y aún más importante, el ámbar divino. Ya van a ver para qué. Y más de 500 en munición. Creo que estamos bien asegurados. Bajamos al lower board, donde los perros caen de un disparo, pero solo aguanto gracias al Wolverine. Y llegamos con Capra Demon, que ahora que me doy cuenta, parece que podría estar perfectamente en Resident Evil 4, casi como un reemplazo para el Dr. Salvador. ¿O Salvatore? Olvidé el nombre, bueno. No mentiré, me estaba preparando para varios intentos dolorosos. Pero pasó algo extraño. Eliminé a los perros de un tiro, pero como estaba usando un ataque a distancia, Capra intentó alcanzarme con un ataque saltando desde la escalera, que fallaba en cada momento. Solo una vez me golpeó y pude simplemente hacerle el daño desde ahí. Incluso le hice un headshot que hace mucho más daño si lo logras. Extrañamente fue un primer intento. Se siente raro, en serio. Llegamos a las profundidades y debo decir, a pesar de los problemas, si logro mantener mi distancia y si los enemigos son lentos, esto no se siente tan mal. Tomamos el ámbar grande, eliminamos a esta rata sin problemas, abrimos la hoguera y limpiamos arriba. Y tomamos obviamente el trozo grande de Titanite que está aquí. Y justo antes de Gaping Dragon encontramos nuestra segunda arma, el Heavy Crossbow. Obviamente no está a la altura todavía, pero con los ámbares llegará a más 10. También tenemos ahora munición pesada para un poco más de daño. Hora de Gaping Dragon. Y si vamos a estar comparando jefes con criaturas de Resident Evil, porque honestamente como dije se parecen que podrían estar en ese juego sin problemas. Este es claramente el cocodrilo gigante de Resident Evil 2. Admito, solo he jugado 4. Esta pelea no fue difícil, solo muy lenta. Pero es prácticamente imposible fallar los disparos. Hubo una parte donde creí que iba a morir y quedar como tonto, pero tenía más que suficiente vida. Y listo, Gaping eliminado. Regresando a Firelink, la mercader del acueducto también vende munición, así que vamos por full stock, yeah. De regreso con Andre, llevamos el Heavy Crossbow a más 7 y compramos la Weapon Box. Tengo que usarlo 2 manos, pero ya tiene más poder que el Crossbow original. Menos rango sí, pero los números no mienten. Hora de bajar a Blighttown y de conseguir el cosplay. Yeah, si el personaje que uso se caracteriza por ropa roja, ya saben qué set voy a tomar, pues es lo único rojo en todo Dark Souls. Y sí, pudimos tomarlo mucho antes, pero quería usar el arma primero. Y listo. Este es el cosplay, solo el vestido rojo de Ida. Originalmente iba a poner algo en las piernas, pero vamos, tenemos que darle al público lo que quieren. ¡Fanservice! Llegamos al otro lado del pantano y empezamos a farmear las sanguijuelas. Solo que esta vez es más fácil, pues puedo hacer la distancia. Y la Titanite verde también será útil más adelante. Con 10 de esas bastarán. Heavy Crossbow a más 10, vamos a probarlo en Mildred. El daño no es malo, pero Mildred nos muestra el mayor problema que veremos. Si el enemigo es humano, podrá rodarlo, así que debo hacerle ver a los ataques cuando pueda y ahí capitalizar. Pero sobre 200 de daño por disparo es bueno, así que no debería haber muchas complicaciones. Ahora vamos a dispararle a Quelaag. Intenté apuntar manualmente para hacerle stun, pero no, simplemente no. Igual le hacía 135 por disparo, y cuando puedes mantenerte atrás y ver bien qué ataques va a lanzar, esto se vuelve cosa fácil. Primer intento Quelaag. Hola Sisles. Adiós Sisles. Dios, 25 en vitalidad y endurance. Se siente raro ver esos stats así.
Generalmente no le doy tanto a esos stats sino hasta el final. De vuelta arriba, le di las almas de los jefes a Fran para un poco más de nivel, llenarme de munición estándar y llevar el Light Crossbow a Divino más 5 para más tarde. Creo que entienden para qué será. Hora de la casita mágica de Sense. Los gigantes son fáciles de eliminar si esperas a que se cansen, y si te colocas correctamente enfrente de ellos siempre le vas a dar headshot, lo cual lo hace un poco más rápido. El resto no fue tan sencillo. Los hombres serpientes fueron un poco molestos y tuve que usar una humanidad en el camino. Pero además de eso, tomamos toda la Titanite grande y los trozos del área. También hay que mencionar que hay otro crossbow aquí, el Sniper Crossbow, pero investigué y no vale la pena. Tiene un mucho mejor rango, pero su daño solo es bueno con su munición especial, los Sniper Bolts, y su velocidad de disparo es muy lenta. Entiendo que puede alcanzar buenos números, pero Heavy Crossbow será por el momento. No tengo nada que decir contra Iron Golem, solo disparar, correr al otro lado y repetir. Lamentablemente esta arma hace algunas de las peleas poco emocionantes, pero al menos vi un ataque del Golem que no había visto antes, ese ataque vertical. 29 en ambos stats, solo miren esa barra de vida, se siente raro ser tan saludable. Anor Londo fue relativamente fácil, sobre todo porque puede eliminar los guardianes del techo sin problemas. Llegamos con el herrero gigante y debo mencionar que él vende munición eléctrica. Obviamente hace daño elemental, pero entiendo que funciona mejor con un crossbow con infusión eléctrica, y decidí no ir por ello. Además de que es una munición muy cara, 700 por cada uno. Ugh. También no tomé el Hawk Ring de inmediato, eso hubiera ayudado un poco más adelante para aumentar el rango de nuestros disparos, pero lo tomé más adelante, así que lo van a notar por los iconos. Y ahora, la pelea que más temía. Ornstein y Smog. Decidí ir por Smog primero, pues es obvio que Ornstein va a esquivarlo todo, y porque Smog es una hitbox grande que puedo atacar. Y también me acabo de dar cuenta, son 3 episodios seguidos en el que hacemos este orden. Le hacía buen daño y golpearlo no fue problema, y la alta vitalidad me salvó en varios momentos. Contra Super Ornstein, no sé mucho de este tipo de juegos. ¿Es esto el Call of Duty o Call of Duty o como sea que se llame ese juego que los niños juegan hoy en día? Ok, al fin se movió, ok. Como dije antes, cuando puedes ver bien a tu oponente, puedes esquivarlo todo y... de vuelta a un shooter de cobertura. Ok. Y... primer intento. Con Heavy Crossbow. Heavy Crossbow es el arma que me da el primer intento en Ornstein y Smog. Ok. La otra razón para eliminar a Ornstein segundo es el Leo Ring, que aumenta el counter daño de mis disparos. Ya, ese daño extra si les disparo una animación de ataque. Ahora hacemos 68% extra si atinamos en esos momentos. Y eso es solo porque los disparos se consideran pierce. Es extraño que funcione esto, pero... ¡hey! Lo tomamos. ¡Fuera de aquí! ¡Leon es mío! Bueno, ya que estamos en una extraña racha de hacer todo bien, vayamos por Windolin. Esta pelea... no fue bien. Con mi velocidad de disparo solo podía un ataque antes de que se teletransportara, pero al menos le hacía un segmento completo de vida. Y varias veces fallé, pues mi paciencia no estaba conmigo. Eso duele. Bueno, tercer intento al menos. Fue más difícil de lo que debía ser, porque siempre me pasa eso. Créanlo o no, hay otra arma que podemos obtener, pero quiero hacer algunas cosas antes de llegar a ella. De vuelta al asilo, tomamos el trozo de Snogly, el anillo, la muñeca y vamos por Stray Demon. También compré más munición pesada y la intentaré usar más contra los jefes. La estándar se quedará para los enemigos regulares. Algo que no esperaba era que Stray hiciera ese golpe con su arma 2 veces seguidas. Pensé que solo era uno.
Y 148 de daño no es mucho, pero una vez que logré colocarme atrás de él, solo era ser paciente y practicar acupuntura en su trasero por unos minutos. Stray Demon en el tercer intento y Titan Slab en el bolsillo. Usé las almas de Stray para comprar la cresta de Artorias y decidí ir por la Hidra. Apuntarle a la base del cuerpo hace muy poco daño, pero a las cabezas es básicamente el doble. Incluso el cuello es más que suficiente. Hidra eliminada y 2 rescatada para el DLC más adelante. Y obviamente, como compré la cresta, vamos por Sif. El daño es decente y tiene 2 ataques donde puedo disparar sin problemas. Pero me di cuenta a la mitad de la partida que no llevaba el Leo Ring equipado. Y cuando intenté equiparlo, me morí. Segundo intento tuve problema de posicionamiento, pero ya, hacía casi 400 de daño si lograba un counter hit. Y mi vitalidad es tan alta que aguanté bastante bien varios errores. Y después de un rato, Sif cae. 900 en munición estándar y más de 600 en munición pesada. Estamos listos. Oh, y como lo había olvidado, eliminé al caballero de Parrish por su trozo y colocamos la Lord Vessel. Ahora sí podemos ir por nuestra verdadera arma principal, a los archivos del duque. Y my god, esto fue difícil. Los Hollow aquí aguantan mis ataques sin problemas, y no debo mencionar que ellos hacen un daño horrendamente alto. En fin, entra al DLC adquirida. Dejamos que nos encierren, escapamos, y una vez en la hoguera, les mostraré un método fácil de obtener ese cofre. Normalmente deberías lanzarte la escalera rotatoria, pero la comunidad encontró un método más fácil. Tienen que hacer esto. Primero, colóquese donde yo estoy y abran su menú, para forzar un autoguardado. Luego, roten la escalera, y una vez que la escalera esté rotada, salgan del juego. Esto forzará al juego a ponerlos en el último suelo estable, pero la escalera quedará en la posición que estaba al final. Ahora solo deben caminar un poco y... caminar un poco y caer en el librero. Perdiendo mucha vida, sí, pero alcanzamos nuestro premio, el Avelyn. Que yo pensaba que era Avalon, pero no, es Avelyn. Ok, aprendí algo. Obviamente no está al nivel, pero tenemos casi todo para ponerlo al nivel. Aquí es donde haría el chiste de odio, llave y agua, pero logré hacerlo todo al primer intento. Mucha vitalidad y el Wolf Ring ayudaron. Lo cual me decepciona un poco, pues New Londo es el área más Resident Evil 4 de todo el juego, en mi opinión. Tomamos el ámbar muy grande, y como esa Crystal Lizard de hace rato nos dejó 2 trozos, no tuve que tomar ninguno de New Londo. Y después de un rato, listo, Avelyn a más 15. Y si aún no saben por qué esta arma, déjenme mostrarles con la Firekeeper de Anor Londo. Yeah, el Avelyn dispara 3 veces seguidas en lugar de 1. Esto hace un buen daño, pero puede ser esquivado y nos deja más vulnerables. Pero es muy divertido de usar. Obviamente gastará nuestra munición estúpidamente rápido, pero hey, a este punto nuestras almas solo van a munición, así que no hay problema. Solo nos queda un jefe opcional en el mundo pintado. Estaré usando el Heavy Crossbow para avanzar y guardaré el Avelyn para los jefes por ahora. El daño es más que suficiente, así que no debería haber problemas. Miren esto, el dragón zombie no nos hizo casi nada, y yo pensaba que esta arma sería un dolor de cabeza. Priscilla al principio parecía que sería un poco difícil, pues me obligaba a apuntar manualmente, que honestamente jamás aprendí a hacerlo bien. Se supone que si le disparas una vez, puedes ver los dardos flotando en su cuerpo invisible, pero solo los vi al final de la pelea, desgraciadamente. Aún así, mi vida es tan alta que aún con un desangramiento logré el primer intento. Muy bien, ahora que tenemos nuestra nueva arma principal y la hemos testeado, vayamos por los 4 lords. Primero, bajemos a las catacumbas y enfrentemos a Pinwheel.
Ya, ¿se dieron cuenta de que no enfrentamos a Pinwheel antes? Presioné R 3 veces. Eso fue Pinwheel. Llegando a las catacumbas, hay algunas cosas que debemos hacer. Primero es tomar el ámbar divino grande. Y después farmear las torres de hueso por un rato para obtener trozos blancos. Y obviamente tomar el anillo plateado. Con todo eso, el Light Crossbow va a estar ahora en divino más 8. Hora de Niro, y creo que saben cuál es la estrategia. Voy a usar el Crossbow divino para eliminar a los esqueletos permanentemente. Y después me concentraré en Niro. Como tengo 36 en vitalidad y endurance al momento, aguanté bien los ataques de los esqueletos, incluso el desangrado. 2 disparos fueron más que suficientes para eliminarlos, y después fue en 1 a 1 contra Niro. Y aún con tóxico encima no hubo problemas. Aquí podemos ver una mecánica que creo no muchos saben. Si un enemigo te hace un agarre, puedes escapar de dicho agarre presionando el botón de ataque. El problema es que debes presionarlo como 25 veces. Y obviamente nadie puede sobrevivir eso, pero para nosotros es algo fácil. Y listo, Niro cae en el primer intento. Con 6 humanidades encima, vayamos por Sid. Graciosamente, creo que tener tanto HP parece ser malo aquí, pues la maldición me puede afectar antes de que muera. Por fortuna, nuestro vestido rojo añade un poco de resistencia a la maldición. Y sin importar la distancia, el daño era entre 250 y 270. Solo un poco de tiempo y Sid cae. Eso le enseñará a no dejar buenas armas en su librería. Tercer Lord, hora de bajar al abismo. No estaba seguro si el DPS sería suficiente para eliminar a cada rey rápidamente. Y tenía razón. Eso junto con mi mal timing de ataque me costó 2 intentos. En el tercer intento decidí quedarme cerca de ellos para recibir menos daño. Y graciosamente podía usar alguno de sus ataques para cancelar mi animación de recarga. Que no es lo mejor, pero ayuda. Pero el daño fue el problema. Al punto de que en total no enfrenté a 4 reyes ni a 5 reyes. Enfrenté a 6 reyes en total. Pero eventualmente logramos ese tercer intento. Siguiente parada, los Izalith. Este gusano lleva 2 episodios seguidos sin poder hacer nada. Mismos problemas en Fire Siege que contra Stray. No sabía que iba a golpear 2 veces. Y no puedo esquivar su explosión la mayoría de las veces. Segundo intento seguí cometiendo errores, pero gracias a mi alta vitalidad se consiguió la victoria. Y con eso, vitalidad y endurance llegan al cap de 40. Miren esas barras, son hermosas. No mucho que decir de Centipede Demon, excepto que su amor por saltar hizo que varios tiros fallaran. Primer intento. Ok. Con esos 2 stats a 40, tal vez debería... Nah, más, quiero ver esos números más grandes. Sorry. Y finalmente, Veil of Chaos. Y no me lo van a creer, pero por primera vez, eliminé a Veil of Chaos en el primer intento. Nada de caídas ni bullshit, jamás pensé que vería el día. Oh my god, este run es raro pero lo estoy disfrutando. Bueno, estos jefes fueron relativamente fáciles. Veamos cómo nos va con el DLC. Primero, la bioarma del santuario. Aún con munición estándar, el daño era bastante bueno. Un par de errores aquí y allá, pero nada difícil. Incluso le podía hacer stun. Primer intento, no está mal.
Ok. Creo que tenemos suficiente vitalidad y endurance. Démosle algo de amor a resistencia, ya que es el único otro stat que valdría la pena. Cruzar Royal Woods me hace pensar que estoy en Resident Evil 4. Deme un segundo. ¡Detrás de ti, imbécil! Ok, y una vez que cruzamos el bosque, es hora de... ¿Krauser? Yeah, digamos Krauser. 151 de daño no está nada mal. Y tengo tiempo suficiente para disparar. Pero pasó algo que no me lo esperaba. La durabilidad cayó. Resulta que Aveline solo tiene 150 durabilidad. Y no noté cuánto baja con cada disparo. Por un momento consideré continuar así, pero el daño es demasiado bajo, así que salí de la pelea y reparé mi arma. Una vez de vuelta, como dije, buen daño y saber cuándo esquivar, no hubo problemas. Y el Aveline incluso puede sacar Artorias de su buff con 2 ráfagas. También debo admitir, tener tanto HP me volvió descuidado en estas peleas. Estoy cometiendo muchos errores obvios. Pero al final, Krauser fue eliminado en... ¿primer intento? ¿Un intento y medio? No sé honestamente. Comenten ustedes qué creen que cuenta esto. ¿Primer intento? ¿Segundo? No estoy seguro. Oh, wow. ¿Recuerdan cuando dije que New Londo era como Resident Evil 4? No. Esto es Resident Evil 4. No mucho que decir de Ulasil excepto mantener las distancias. Oh, y encontré un Vagrant. Nice, no había visto uno en mucho tiempo. Y esta parte de aquí abajo pensé que sería imposible, pero logré atraer a 2 de los enemigos sin que las hechiceras se dieran cuenta. Eso ayuda bastante. Y hora de pedirle a God que hablan de a Calamith por nosotros. Gracias. 174 por ráfaga no está mal en términos de daño. Y en ciertas distancias Calamith no hacen más que lanzar fuego, que es fácil de esquivar y castigar. Y en el momento que fallé, logré tanquear una llamarada completa, wow. Y con una esquiva demasiado milagrosa, debo admitir, Calamith cae en el primer intento. Hora de bajar al abismo y eliminar a Lord Sadler. Solo recién ahora encuentro más referencia a Resident Evil. Un par de ráfagas y listo. Sadler en el primer intento. ¿Qué? Debería explicar lo que pasó. Ok. Volvamos atrás. Ok, esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo. En esta parte antes de la entrada, en el ángulo correcto y con el Hawk Ring, puedes dispararle a Manus antes de entrar en la arena. Este es un exploit muy conocido, al punto de que la gente deja mensajes aquí para indicarlo. Así que con un poco de buena posición y presionar el botón R múltiples veces, gastamos la barra de vida de Manus casi al 100% antes de empezar la pelea. Y no me siento mal, como dije, es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Manus en el primer intento. Hemos llegado al final y como siempre, mis stats finales, que... ¡wow! Literalmente esos son mis stats finales. Esto fue raro, pero divertido. Hora de enfrentar a Wynne. He visto un poco cómo es enfrentarlo con esta arma, debo admitir, así que no debería ser difícil. No, esto fue muy difícil para mí, tengo que decir. Simplemente no aguantaba. No podía hacerle bait a sus ataques correctamente. Y aunque le hacía stun, simplemente no puedo hacer este jefe sin parries. No sé por qué soy tan malo. Admito que me hizo enojar tanto que olvidé grabar algunos intentos sin darme cuenta. Me disculpo por ello. Es algo que me pasa, soy súper impaciente cuando llego al final de un proyecto. Y quiero terminarlo lo más pronto posible. Después de un rato me puse a pensar. Hay algo que puedo intentar, pero creo que sería muy penoso hacerlo. Al mismo tiempo, ya hice ese cheese contra Manus, ¿por qué no mostrar otro? No estoy orgulloso de esto, pero al menos haremos que este final sea diferente al de otros episodios. Verán, al entrar en la pelea con Wynne, si esquivas su ataque y logras correr hasta acá, puedes saltar una zona donde no hay paredes invisibles que te detienen.
y quedas en este pequeño bolsillo donde Wynn tiene problemas para alcanzarte. Ahora solo debemos disparar. Eso sí, él te puede alcanzar e incluso subir con algunos ataques. En ese caso, hay una chance de que él se quede atorado mientras tú tienes rango libre, y en la posición correcta él nunca va a escapar de ahí. Pero aquí no ocurrió y después de un rato, Wynn cae. Y para salir de aquí... ¡Uy! Y con eso, Ada ha terminado su misión. Eso de entregar las plagas a nuestro benefactor. Ahora las clasificaciones. El cosplay va a recibir un 6 de 10, creo. Extremadamente fácil de obtener. Literalmente solo una pieza. Y se parece... algo. Pero no sé, siento que le faltó algo. No tenía ese si me entienden. Tal vez alguna otra pieza habría quedado mejor. El Ron va a recibir un 8 de 10. Lo que pensé que sería algo muy difícil, resultó ser más fácil de lo esperado y mucho más divertido. Sí, Wynn fue patético para mí, pero el resto fue divertido de aprender. Los crossbows son mejores de lo que pensé. Y el Aveline es simplemente estúpido y divertido. En serio disfruté usándolo. Y con eso, otro episodio terminado. Ustedes hicieron el episodio anterior el más popular de Cosplay Souls y tengo que agradecerles por eso. Eso me motivó bastante a poder empezar con este. Debo admitir, me estoy quedando con pocas ideas. Debo tener unas 3 o 4 más escritas. Después de eso, ya veremos. Por el momento solo disfrutemos lo que tenemos. Como siempre, recuerden que pueden comentar cualquier idea que tengan y darle like al video siempre ayuda. Como siempre, gracias a todos por ver este video y los veré ya sea en el siguiente video o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.